Estamos tomando clases de italiano también por Zoom con un maestro de la Universidad Michoacana, con mi amiga Leo Barrientos, así que estamos felices. Irian, bienvenida. Delia Morelia. Alicia Ferreira, nombre de artista. Rosy Guadalupe Baselis desde Chiapas, qué gusto, Rosy. Tu bebé ya debe ser un muchachote, ya te ha de cargar el a ti. Mayra, ¿cómo estás, Mayra? Bienvenida. Irmita Casas, hola, Irmita. Siempre guapa, bien peinadita, bien chula. Alma, bienvenida, Alma. Discúlpeme si alguien no alcanzo a verlos. Estamos trabajando mucho con Dani ahorita para procurar enviar la señal al Facebook Live porque pues ya la sala está a punto de llenarse y pues no nos gustaría que nadie se quede sin ver esto, aunque estamos grabando. Sí se va a grabar y en un momento dado pues ya se sube, pero pues el encanto del Zoom es precisamente que estamos en vivo, ¿no? Entonces es triste cuando a veces quieres entrar y sobre todo que los que administramos esta sala queremos que todos entren. Oye, Ros, ¿a qué hora van a iniciar la transmisión por Facebook? Te están preguntando, ¿verdad? Sí. Sí, eso es lo que estamos intentando con Dani, que tenemos un problemita técnico por ahí. Dani, ¿estás ahí? Dani. Sí, ya estoy transmitiendo, nada más voy a compartir a las páginas. Ah, perfecto. ¿En cuál? Estamos en Congreso Nacional Iberoamericano, pero vamos a transmitir en las otras páginas. Por favor, sí, porque ya está llenándose la sala y me da pena porque la sala la voy a tener que ya a las 6, cuando el maestro disponga, comenzamos, respetando pues el tiempo de los demás colegas. Pues cuando lleguemos a los 100, ¿te parece? Sí, me parece bien, maestro. Usted tiene la última palabra, como siempre, maestro. Galaxy 58, bienvenido, Galaxy. Info@Cristinas Canyo, bienvenidos. Me encanta que le pongan su nombre porque es padre saber sus nombres. Mac, mi querido Mac o mi querida Mac, no sé. Lupita Mendesi. Buonasera, Leo. Es que los micrófonos están silenciados porque como ya está muy llena la sala, discúlpenme. Sí, vamos a tener como siempre que ir dándole la palabra ya al final a los colegas que deseen, que tengan preguntas sobre todo. Recuerden las preguntas, ¿ok? Porque obviamente el tema es polémico, va a haber muchos comentarios, desde luego, pero sí vamos a privilegiar las preguntas porque sabemos que este tema está muy candente. Y el maestro Arturo siempre le encanta levantar polémicas. ¿Se acuerdan de él en el Congreso? ¿Quién asistió al Congreso de Guías de Cholula? Por allá también él fue nuestro expositor con unos temas muy interesantes. Y él siempre, incluso participó en algún panel también por ahí. Es un acérrimo historiador, antropólogo, filósofo. Bueno, ¿qué les puedo contar? Ya estamos en todas las páginas de Facebook. Ya, no tengo que autorizar ninguna, ¿verdad? Porque estás como editor. Perfecto. Listo. A la hora que para dejar de compartir esta pantalla, nada más primero voy a presentar al maestro. Bueno, voy a ir comenzando con presentar a nuestro querido maestro Arturo Viesca, quien humildemente, tengo un currículum de él como 3 o 4 hojas, pero humildemente me dijo, ¿sabes qué, Rosalba? Solamente menciona que soy maestro en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, guía de turistas y obviamente agente capacitador de lectura. Es una persona que tiene muchos conocimientos también, tiene muchos cursos, inclusive él, que ya les platicará más adelante, sobre iconografía. Y bueno, en esta ocasión hablaremos de los grandes mitos de la historia. Bueno, él hablará de los grandes mitos de la historia de México, sobre todo el mito de la conquista, el mito de la independencia y el mito de la Revolución Mexicana. Así que esto se va a poner muy bien. Si tienen amigos por ahí que no se pudieron conectar, por favor, les pido que les comenten que estamos ya transmitiendo en Facebook Live, en Guías de Turistas Certificados de México,
estamos transmitiendo también en Congreso Nacional Iberoamericano de Guías y también estamos transmitiendo por Agiturmex. Todos por ahí pueden seguir esta señal y esta interesante charla que el maestro Arturo nos dijo que llegando a los números, al número 100, comenzaríamos. Así que, maestro, usted me dice. Sí, ya vamos a iniciar. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por conectarse para esta charla. Pues ya Rosalba hizo la presentación y pues estoy a las órdenes de todos ustedes, colegas, como buenos guías de turistas que somos, y pues ánimo, ya estamos saliendo de esta condenada pandemia que nos ha afectado mucho a todos. Y pues bueno, qué bueno que pudimos aprovechar algunos el tiempo que anduvimos inactivos para podernos capacitar. Estuvimos dando un curso en mayo, vía a distancia, vía Microsoft Teams, con validez para los guías. Y pues depende del quórum. Ya les platicaré al final de la plática de hoy, de un curso que tengo pensado abrir de la conquista de México, exclusivamente de la conquista de México, ahorita que está tan de moda ese tema y que estamos ahorita cumpliendo 500 años de pues muchísimos de estos eventos. El año pasado recuerden que se festejaron los 500 años de la llegada de Cortés, del encuentro de Moctezuma. Este año se celebró justamente hace un par de días lo de la Noche Triste o Noche Victoriosa, que también hablaremos un poco de eso el día de hoy. Y el siguiente año pues se va a conmemorar también la caída de Tenochtitlán. Entonces estos 3 años son mucho de este tema de conquista y pues al final les platicaré de un cursillo que tengo por ahí pensado, a ver si todavía hay algunos guías que no han tomado sus horas en línea para que aprovechen, porque es posible que ya en agosto, esperemos con todos los dioses que existen en esta tierra, pues ya regresar a una normalidad, al menos pues más o menos decente para nosotros y podamos seguir trabajando. En el tema de hoy, en el que ustedes amablemente se conectaron para debatir y discutir, vamos a hablar sobre, pues es un tema muy espinoso, como dijo Rosalba, los grandes mitos que tenemos acerca de la historia de México. Y es que, pues la historia no es un elemento fijo, como se ha querido ver o como nos han querido educar en este país desde pues, mediados del siglo XX, en donde la historia se concibe como una estructura monolítica, con eventos pasados que ya sucedieron y que ya no hay forma de cambiar. Entonces, pues nos enfocamos mucho en aprendernos fechas, en aprendernos nombres, y pues pocos me dejarán mentir a ese respecto. Pues muchos de los que estudiamos historia en los años 90, finales de los 80s, 90s, todo este nuevo milenio, pues muchos se enfocan en básicamente aprenderse fechas y nombres, fechas y nombres, fechas y nombres. Pero realmente la historia es un elemento, no es monolítico, sino que es un elemento muy permeable. En la historia lo que realmente van a importar, pues son los procesos históricos, no tanto las fechas, no tanto los personajes, sino los sucesos y los procesos históricos que acaden y que van a ser fundamentales para la historia de las culturas, para la historia de las naciones, desde que nos erguimos en dos piernas hasta el día de hoy. Entonces, una de las cuestiones que quiero poner aquí sobre la mesa es dejar de ver, de hecho, la historia como esta estructura monolítica de nombres y fechas, en donde pues ya no tenemos nada que hacer. El mejor ejemplo pues lo vamos a ver con lo de la Noche Triste o Victoriosa, cuando pues realmente son paradigmas que no, que pues ya no nos tocaría a nosotros, sino que más bien tenemos que reutilizar los hechos históricos pues para mejorar tanto como sociedad como seres humanos.
porque la historia no es monolítica, sino que los hechos históricos los podemos revivir, los podemos rememorar. Ajá. Y para poderlos revivir y para poderlos rememorar, evidentemente, pues sí se necesitan los libros de historia, pero tenemos siempre que considerar que los libros de historia están escritos bajo un paradigma específico. No es la historia en sí y para sí, sino que es todo libro de historia o todo relato histórico, sea escrito o sea oral, porque también hemos desprestigiado mucho esta cuestión de la oralidad, cuando nuestros pueblos indígenas son pueblos básicamente orales. Todos estos hechos históricos, toda esta cuestión escrita u oral, están siempre dadas bajo una subjetividad dada. Ajá. Y esta subjetividad va a tratar de satisfacer ciertos fines, ciertas necesidades. Vamos a ver que esos fines, esas necesidades han ido variando a lo largo de la historia de México. Y hemos desembocado, pues, prácticamente desde la Revolución Mexicana, que la historia se ha abocado a defender proyectos políticos y socioeconómicos de las élites. Ajá. No del grueso de la población, como sería el ideal, sino de las élites. Entonces, eso ha ocasionado que la historia, además de enseñarse a base de fechas y de personajes, estos personajes tienden a demonizarse o tienden a deificarse, dependiendo del contexto histórico en el cual nos estamos ubicando. Y hemos cometido errores garrafales desde épocas bien tempranas, desde que empezamos a concebir y analizar nuestra historia, al grado que al día de hoy, pues, eso lo podemos ver muy bien con la actual presidencia de la República, se idealizan a ciertos personajes de la historia y se demoniza a otros personajes de la historia. Y esto es simplemente para cumplir fines políticos, sociales, electorales, etcétera, etcétera. Entonces, la historia no está realizada por gente ingenua. La historia la hace gente que ya tiene una subjetividad, puede ser propia o no, pero esa subjetividad siempre va enfocada a algo, siempre tiene una finalidad específica. ¿Cuál es la ventaja? De que en la historia, pues al menos siempre tenemos varias versiones de un mismo hecho. Y eso es muy enriquecedor. Desafortunadamente, también la política ha desacreditado o ha ocultado muchas de esas versiones, porque pues va en contra de los fines políticos, etcétera, que tengan estas intencionalidades. Pero como académicos y pues también como guías de turistas, pues tenemos que tratar de acceder a esos elementos, a esas otras interpretaciones, y a partir de una lectura y un razonamiento de pues, todas las partes existentes, crear un criterio propio. Ajá. No seguir la historia del libro al pie de la letra, porque pues vamos a seguir repitiendo los mismos errores que hemos repetido siempre. Y si la historia tiene algo de vital para las sociedades, es que tiende a repetirse. Y si nosotros analizamos bien nuestra historia, estamos repitiendo nuevamente errores, estamos repitiendo nuevamente cuestiones que ya no deberíamos de estar repitiendo, porque para eso nos sirve nuestra historia, para aprender, ajá, y para eso nos sirve revivir este pasado, no dejarlo como una estructura monolítica atrás, que ya, bueno, ya pasó, no se puede hacer nada, ni modo, ajá, no. Entonces, en esta plática, pues básicamente vamos a tratar de tirar pues los mitos más importantes, que muchas veces son estos mitos fundacionales de la nación mexicana, y la pongo entre comillas, porque ese concepto de nación pues es realmente muy nuevo, no lo teníamos desde el origen, ajá, y estas cuestiones del nacionalismo y cuestiones así, pues nos ha también partido un poco el queque en muchísimas cuestiones que pues vamos a analizar. Entonces ahorita voy a compartir la presentación, y para que no vaya a haber
algún contratiempo, si hay algún problema o de que se ve el audio, o de que me escucho entrecortado, me avisan, por favor. Te escuchas muy bien, maestro, ¿eh? Aún con que tienes abierta tu cámara, perdón, tu pantalla compartida, se escucha bien hasta el momento. Ah, pues si me escuchan bien, pues así le seguimos entonces. Adelante. Bueno, entonces el título de esta plática es Grandes mitos de la historia de México o cómo resignificar nuestra historia. Ajá. Y esto es algo que tenemos que tener muy importantes también nosotros como guías de turistas, porque pues nosotros somos la cara de toda esta historia y de toda esta gran cultura que tenemos en México. Y pues no se vale andar engañando a la gente, sea nacional o extranjera, y tampoco se vale estar repitiendo como periquito pues los libros de texto que leían nuestros abuelos, ajá, y perpetuar significados y perpetuar simbolizaciones y perpetuar formas de ver la historia. Uh-huh. Como guías tenemos también la responsabilidad de ver los distintos ángulos de esta historia y de crearnos un criterio propio. Por eso es que esta cuestión de la profesión del guía de turistas pues no es fácil o no debería de ser algo tan fácil como algunos creen, porque pues involucra también mucho de nuestra parte para precisamente no caer en la trampa de seguir la historia oficial y repetirla hasta el cansancio. Perdón. Bueno, ahí está. Bueno, estos grandes mitos de la historia de México vienen desde épocas bien tempranas, desde que nosotros empezamos a estudiar nuestras culturas prehispánicas. Recordemos que hay dos grandes momentos de esos estudios. Uno es prácticamente el siglo XVI, a partir de 1530 hasta prácticamente 1590, en donde tenemos gran cantidad de frailes, gran cantidad de textos escritos tanto por frailes como por indios ya evangelizados, que narran mucho la historia de México previo a la llegada de los españoles. Después, toda esa cuestión histórica se paraliza durante la mayor parte del periodo virreinal y no es hasta finales del siglo XIX cuando otra vez empezamos a vislumbrar ese rico pasado prehispánico que teníamos justo antes de la llegada de los españoles. Y esto se empieza a hacer porque recordemos que con la independencia pues se trata de reivindicar mucho la historia de la nación, de esta nueva nación mexicana, de esta naciente nación mexicana, y pues mucha de esa reivindicación viene de las culturas indígenas, pero desafortunadamente no contaban con las culturas, no contaron a las culturas indígenas vivas, sino que básicamente se basaron en estas grandes culturas prehispánicas que ya no existen, que se glorificaron durante todo el siglo XIX y que sirvieron de base para esta nueva nación que estaba en ciernes. No obstante, a partir de estudios arqueológicos que se empezaron a hacer otra vez a finales del siglo XIX, pues todavía no teníamos una distinción neta de nuestras culturas y todo era mexicano. Entonces, si salía un tepalcate en Chihuahua, ese tepalcate era mexicano. Si salía en Campeche, era mexicano. Si salía en Yucatán, era mexicano. Si salía en Oaxaca, era mexicano. Ajá. Todavía no teníamos una distinción cultural. No es hasta principios del siglo XX que se empieza a tener distinciones culturales ya más específicas y empezamos a tener distinciones ya entre lo maya, lo zapoteca, lo tolteca, lo teotihuacano, etcétera. Pero pues siempre la cuestión científica trata de buscar el origen de estas antiguas culturas muy al estilo de cómo se hacía la arqueología en el viejo mundo. Y hacia los años 30, 40 que se empiezan a encontrar elementos ahí en la costa del Golfo que corresponden a esta cultura olmeca, pues rápidamente muchos investigadores empezaron a hipotetizar respecto a esta cultura como una gran cultura madre. Y desde los años 40 tenemos artículos
de personajes muy importantes dentro de la historia de la arqueología en México, y no solo en México, sino en el extranjero, que aseguraban, podían firmar con sangre, de que pues los olmecas eran en efecto la gran cultura madre de Mesoamérica, y que de ahí salían todas las demás culturas mesoamericanas. Y esto también pues se justifica por la forma, como les mencioné, de hacer arqueología en esas épocas, en donde se estaban tratando de encontrar a nivel mundial el origen de todas estas culturas antiguas, y también la facilidad a nivel académico de tener pues un origen madre o un núcleo madre, desde donde empezar a analizar todas las demás culturas. Y así nos la fuimos con esa gran mentira desde los años 40 hasta finales de los años 90, cuando la doctora Beatriz de la Fuente hace una publicación en los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, en donde pone en tela de juicio estos prácticamente 50 años de investigaciones y de aseveraciones respecto a la cuestión de la cultura olmeca como cultura madre, y pues gracias a la investigación de la doctora de la Fuente, empezamos a darnos cuenta de que los olmecas pues más bien no eran una cultura madre, sino más bien eran una cultura que tuvo un gran desarrollo en épocas muy tempranas, en la formación de las civilizaciones mesoamericanas, y esa cultura crea emblemas, crea símbolos de prestigio y poder, que son elementos que van a circular en el resto de Mesoamérica. Entonces, se cambió nuestra concepción completamente. Entonces, en lugar de ver una cultura olmeca como una cultura madre que salía hacia distintos lados de Mesoamérica, abandonando la zona nuclear y fundando ciudades en Guerrero, en Morelos, en Puebla, en la Ciudad de México, pues no. Más bien la doctora de la Fuente nos dice que los olmecas se quedaron en su zona nuclear, pero lo que sí salieron fueron sus emblemas de poder y de prestigio, que fueron reutilizados por otras culturas a su forma y modo. Y eso pues ha ido corroborando a partir de muchísimos estudios que se han hecho a partir de los años 90. Entonces, pues ese es uno de esos grandes mitos que se ha tirado con investigación académica. El otro gran mito es la cuestión de Teotihuacán con los toltecas y con los mexicas, porque también otro de los grandes mitos dentro de la historia temprana de México es, así como se homologó a los olmecas con todas las demás culturas mesoamericanas, todavía hay algunos investigadores que al día de hoy piensan que los teotihuacanos son, por llamarlos de alguna forma, los abuelitos de los mexicas. Y establecen una continuidad cultural de manera directa, como si fueran pokémones. Primero son teotihuacanos, después evolucionan a toltecas y después evolucionan a mexicas. Y pues esto no es así. Tanto los teotihuacanos como los toltecas como los mexicas son tres culturas bien distintas entre sí, pero van a tener elementos en común, elementos compartidos que van a venir sobre todo de Teotihuacán, por lo mismo que que tenemos evidencia olmeca fuera de la zona nuclear. Los teotihuacanos fueron una ciudad muy importante, si no es que la ciudad más importante de toda Mesoamérica, y evidentemente los emblemas de poder y de prestigio que esta cultura crease iban a ser adoptados por otras culturas, tanto contemporáneas como posteriores. Entonces, esto también es otra de las cuestiones que tenemos que tirar, porque todavía escucho a muchísimos guías cuando uno va a Teotihuacán decir, este es el basamento de Quetzalcóatl. Y yo me quedo así, ay, bueno, ¿qué les digo? Pues no les digo nada. Pero en realidad no es el basamento de Quetzalcóatl, porque la palabra Quetzalcóatl ya trae intrínseca una carga mítica que no le corresponde a Teotihuacán, sino esa cuestión de Quetzalcóatl como serpiente emplumada, ese elemento mítico, histórico que nosotros tenemos de ese elemento, no le corresponde a Teotihuacán, sino que va a corresponder del periodo tolteca en adelante. Entonces no es correcto decir en Teotihuacán, esta es la pirámide de serpiente emplumada, o el basamento, que es la forma correcta de decirlo, de Quetzalcóatl, perdón. Lo correcto es decir de serpiente emplumada. Aunque me van a decir muchos, Quetzalcóatl y serpiente emplumada significan lo mismo. Sí, de entrada sí, significan lo mismo. Pero el nombrarlo en náhuatl
pues ya trae una carga mítico-histórica que no le corresponde a los teotihuacanos, porque los teotihuacanos, para empezar, ni siquiera hablaron náhuatl. Entonces sí vamos a tener que tener una cuestión ahí que tenemos que modificar de nuestro speech, porque los teotihuacanos no eran nahuablantes, aunque hay algunos investigadores como Christian Duverger, que dice que sí, que ahí hablaban náhuatl. Pues no, la glotocronología, que es la ciencia que nos ayuda a entender la difusión y la historicidad de las lenguas, nos indica que la lengua náhuatl surge en el suroeste de los Estados Unidos, ahí entre los estados de Nuevo México y de Arizona, por ahí surge la lengua náhuatl, que pertenece a una rama de la zona de Norteamérica que se llama Yuto-Azteca. De esta rama, por ejemplo, también es el tarahumara o el huichol. Son lenguas emparentadas con el náhuatl porque pertenecen a la misma rama. Y pues tenemos grandes investigadoras de esto, como la doctora Karen Daking o la doctora Mercedes Montes de Oca, quienes han hecho innumerables estudios sobre la lengua náhuatl, y pues nos han dicho que en la época teotihuacana, la lengua náhuatl, lo más al sur que se podría ubicar durante la época de Teotihuacán sería la zona de Durango. Y eso sería lo más al sur que estaría esa lengua en el momento de esplendor teotihuacano. También los estudios de glotocronología nos están diciendo que es muy posible que sea el otomí la lengua originaria de los teotihuacanos. Pero bueno, eso todavía está a discusión. Lo que sí no está ya a discusión es la cuestión de no imponerle historicidades y miticidades que no le corresponden a Teotihuacán al llamarle a este elemento basamento de Quetzalcóatl, porque no es de Quetzalcóatl, es de la serpiente emplumada, y la serpiente emplumada teotihuacana no tiene nada que ver con el Quetzalcóatl que nosotros tenemos en el imaginario. No es un dios, no es un gobernante. En Teotihuacán es un emblema de poder político. Eso es la imagen de serpiente emplumada. Y pues bueno, de ahí, según esto, lo de los teotihuacanos pasa a los toltecas, y pues no es así. Los toltecas es el primer grupo, ahora sí, nahuahablante, que llega a la zona de Mesoamérica. Y ellos van a llegar a la zona de Mesoamérica por ahí del año 700 aproximadamente después de Cristo. Ya Teotihuacán pues ya estaba en franco declive. Y evidentemente sí tenemos algunas evidencias de estos toltecas en Teotihuacán, como las tumbas que se encontraron sobre la calzada de los muertos. Por eso se le llamó calzada de los muertos, por las tumbas toltecas que se encontraron sobre la calzada. No son tumbas teotihuacanas. Los teotihuacanos no enterraron a nadie sobre la calzada. Quienes enterraron a sus dignatarios sobre la calzada fueron los primeros toltecas que entraron a la cuenca y que se sorprendieron con Teotihuacán y se trataron de legitimar a través de enterrar a sus gobernantes en Teotihuacán. Y esos entierros los encontraron los mexicas. Por eso es que los mexicas le van a llamar a esa calzada Micaoctli, o calzada de los muertos. Entonces, fueron estos toltecas los que enterraron ahí a esa gente, no fueron los teotihuacanos. Y pues los toltecas también van a tomar muchísimo de sus elementos culturales de Teotihuacán, porque recordemos que ellos eran un grupo norteño, un grupo que era básicamente cazador, recolector y agrícola de temporal, que cuando llega a Mesoamérica, pues va a tener que mesoamericanizarse, y la mejor forma de mesoamericanizarse al momento de su llegada, pues es copiando los emblemas de Teotihuacán. Y lo mismo pasa con los mexicas. Los mexicas fueron los últimos de toda esta gran horda de nahuablantes que empezaron a llegar a Mesoamérica, a la zona de Mesoamérica, a partir del 700. Fueron los últimos los mexicas. Según la historia, salen por ahí del 1111, 1113, hay algunos que dicen que es 1116, ahí dependiendo a quién le recen o a quién lean. Entonces van saliendo y llegan y fundan en 1325. Y son los últimos. Ya a partir de ahí, pues ya no hubo más migraciones grandes en estricto sentido. Entonces sí vamos a tener un elemento de continuidad migratoria desde el 700 hasta el 1100, 1200 después de Cristo.
de estos grupos norteños, de estos grupos que vulgarmente se les conoció como chichimecas en la época virreinal, pero de los que el grupo más destacado pues van a ser estos nahuas, y estos nahuas, si bien hablaban nahua como los toltecas, no son toltecas, ajá, tienen una cultura distinta. Y cuando llegan ellos, pues así como los toltecas cuando llegan se legitiman con los teotihuacanos, porque era la cultura importante, pues cuando llegan los mexicas se van a legitimar con los toltecas porque es la cultura importante cuando ellos llegan a la cuenca. ¿Mm? Es por eso que vamos a tener tanta similitud entre mexicas, toltecas y teotihuacanos. Pero eso no quiere decir que vengan del mismo costal. Son de 3 costales muy distintos. Entonces eso también lo tenemos que analizar. Pero bueno, todo era muy bonito hasta aquí, porque como ustedes saben, mucha de la cuestión arqueológica y de la historia de México prehispánico se basa en hipótesis que parten de la evidencia arqueológica. Pero a partir de que llegan los españoles, desafortunadamente se acabaron las hipótesis para muchos investigadores y empiezan a concebir la historia como monolítica a partir de los escritos que van a dejar tanto conquistadores como frailes e indígenas evangelizados durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Ya no se van a tomar tanto en cuenta las evidencias arqueológicas, sino que se van a tomar como ley los elementos que vienen escritos. Y a partir de ahí se va a empezar a formar una historia oficial. Y la forma más fácil de hacer una historia oficial, pues era ver todos los paradigmas que se estaban ubicando de ese momento histórico en específico y pues ver cuáles repetían el mismo elemento varias veces. Entonces, los hechos históricos que se repetían en distintas fuentes, pues se consideraban más fidedignos que los hechos históricos que nada más aparecían en una fuente o en 2 fuentes, o peor aún, en la tradición oral, la cual fue a partir del momento del contacto con los españoles completa y absolutamente devaluada, cuando es un elemento de historicidad magnífico que tenemos todavía vivo en nuestras culturas originarias. Entonces es algo que no debemos de echar nunca en saco roto. Pero como somos amantes del libro, porque pues la cultura que se impuso fue la cultura de Occidente, en donde el libro es la ley, pues empezamos a monolitizar esta historia. Y pues uno de estos elementos que vamos a empezar a ver cómo se empieza a degradar, pues son 2 elementos muy importantes dentro de la conquista de México, como Hernán Cortés y la famosa Malinche, o Malinali, como era su nombre en náhuatl. Estos pues han sido los primeros personajes en ser vapuleados por la historia. Ajá. A Cortés, bueno, pues de conquistador no se le baja, de bárbaro, de impositor, de castigador, de asesino, y pues se deja de lado mucho de lo que no se ha divulgado de este personaje, de Hernán Cortés, porque como todo ser humano, estos no son dioses, como pensaban algunos hombres prehispánicos, sino eran seres humanos, todos tenemos claroscuros. El problema de la historia oficial es que tiende solo a exacerbar los claros o los oscuros. Y para el caso de Hernán Cortés y la Malinche, se exacerban los oscuros porque son los personajes, son los chivos expiatorios que se van a utilizar en el momento de la independencia de México. Ajá, para que la independencia tenga sentido, hay que echarle la culpa a alguien. Y esta culpa pues la tenían los españoles. Pero si rastreamos la culpa de los españoles, pues se va a rastrear hasta la época de Hernán Cortés. Entonces, uno de los elementos de historicidad que se empezaron a divulgar a partir de la independencia de México, pues es precisamente la leyenda negra de la conquista, en donde vamos a tener personajes como la Malinche o como Hernán Cortés o como el mismo Moctezuma, que han sido ensombrecidos, que han sido envilecidos en pro o en pos de tener una historicidad más mexicana. Ajá. Es decir,
se está rechazando en el siglo XIX a partir de la independencia, tanto lo español como lo indígena. Se está vapuleando a estas dos entidades por igual, y se trata de exaltar precisamente la mezcla de estas entidades. Ahí es cuando se empieza con este famoso nacionalismo mexicano, este nacionalismo mestizo. Y vamos a ver que esto va a ser muy importante para el momento de la independencia de México. Pero siguiendo con Cortés y con la Malinche, bueno, pues Cortés realmente era una persona letrada, era una persona semi-ilustrada. Recordemos que la ilustración tarda en llegar, perdón, el Renacimiento tarda en llegar un poco a España, pero Cortés, a pesar de todo eso, era una persona letrada, era una persona culta. Entonces, mucho de lo que no se sabe es que Hernán Cortés trata de conservar lo más que pueda, sin tampoco tratar de parecer hereje, mucho de esta cultura que le sorprendió, mucha de esta cultura que lo maravilló al momento de pisar las costas de Veracruz. Ajá. Pero únicamente se ha mencionado a lo largo de la historia de México pues los episodios negativos. Ajá. Cómo engaña a los empaltecas, cómo mata a los cholultecas, ajá, cómo derrota a los tlaxcaltecas para aliarse con ellos, cómo engaña a Moctezuma. Pero pues no se ha visto lo bueno. Y si ustedes se ponen a pensar en otros sitios de América donde no llegó España, porque Hernán Cortés fue el modelo del conquistador español. A partir de ahí, las conquistas de Perú, por ejemplo, la conquista de Pizarro, se va a basar muchísimo en las conquistas que había hecho Cortés en México y pues va a ser el prototipo del conquistador. Si ustedes se fijan en otras partes de América donde no llegaron los españoles, es decir, donde llegaron los ingleses o donde llegaron los portugueses, estos no se mezclaron. Ellos iban y erradicaban a las culturas que ahí existían. Hay muchos episodios de los pobres indígenas de los Estados Unidos, como los ingleses les daban mantas contaminadas con enfermedades para acabar con ellos. En Portugal también, los portugueses que llegaron a Brasil tampoco se mezclaban con los indígenas de ahí. Ajá. En cambio, los españoles sí. Y si los españoles optaron por la mezcla y no por la erradicación como optaron otras dos culturas que eran muy cercanas al español en ese momento, como son la cultura inglesa y portuguesa, es precisamente porque Hernán Cortés vio en la mezcla una forma de subsistencia, no solo de su legado, sino también del régimen. Ajá. Un régimen que no podía ser impuesto, como se dio cuenta, a sangre y fuego, porque pues no podía matar a todos los indígenas, sino que un régimen en donde la mezcla fue privilegiada, y no solo la mezcla a nivel sanguíneo, sino la mezcla cultural. Eso es lo más importante de esto. Ajá. Porque las epidemias mataron a muchos indígenas. Pero lo verdaderamente importante que va a aportar Hernán Cortés, al menos al inicio, es esta mezcla cultural. Porque si nosotros analizamos los pasajes de la conquista, desde que Cortés llega a Cozumel hasta la derrota de Tenochtitlán, asimila muchísimo de la cultura de aquí. Ajá, y también hace que muchísimos de sus aliados indígenas asimilen la cultura de allá. Ajá. Eso lo vio él como una herramienta, no lo vio como un impedimento, como lo vieron ingleses o portugueses. Entonces, este es uno de los elementos que también tenemos que empezar a orear, la verdadera historia de los personajes, no nada más la historia que nos quieren hacer ver. El otro personaje que tenemos aquí, por ejemplo, es la Malinche, la famosa Marinali, y de ahí viene la palabra malinchismo, y recordemos que malinchismo pues remite al desprecio de lo propio. En términos generales eso es el malinchismo. Y pues viene de Malinali, que le pusieron ya la españolización de Malinali, pues es Malinche. Aunque Malinche, estas son investigaciones recientes, realmente era Cortés,
porque Malinche en náhuatl es una castellanización del poseedor de Malinali. El que tiene a Malinali es Malinche. Ajá. Entonces ahí también se ha dado un error a nivel histórico. Ajá, porque Malinche era Cortés, porque era el poseedor del Malinali. Entonces era Malinche. No Malinali, pero bueno, la historia le ha subyugado con ese feo nombre de Malinche, y pues de ahí viene este término tan horrible que es malinchismo. Y pues también tenemos que juzgar estos personajes por su propio peso. Recordemos que Malinali no tenía esta concepción de nacionalismo, o sea, México no existía como nación en esta época. Había muchas naciones, estaba la nación mexica, la nación tlaxcalteca, la nación huasteca, distintos pueblos mayas, etc. Y cada uno era semi o completamente autónomo e independiente. Entonces, quitémonos de origen esta idea de nacionalismo, de pertenencia a una gran nación, porque pues esto no existía en el siglo XVI, y pues evidentemente Malinali no tenía ni idea de esa concepción. Ella era una esclava. Ella había sido vendida como esclava, o había sido intercambiada como esclava al cacique Tabasco. Por eso se llama Tabasco la zona ahí, porque había un cacique en la época en la que llegó Cortés, con el que pelea Cortés, que se llama Tabasco. Y este cacique era un cacique maya, tenía en su poder a Malinali. Malinali, según las últimas investigaciones, es de madre popoloca y de padre mexica. Entonces, la condenada era trilingüe, porque hablaba popoloca del lado materno, hablaba náhuatl del paterno y hablaba maya, porque pues lo capturaron los mayas. Entonces tenía 3 lenguas. Por eso cuando cuando este cacique Tabasco se la da a Cortés después de perder en la batalla de Centla, Cortés ve en ella una poderosísima herramienta para poderse comunicar con los indígenas, porque recordemos que nada más tenía a este Felipillo y a otros mayas que habían sido capturados durante las incursiones de Grijalva, pero ellos escapan. Entonces nada más le quedaba a Jerónimo de Aguilar, que había rescatado en Cozumel, pero Jerónimo de Aguilar nada más hablaba maya. Pero cuando se encuentran con Malinali, pues ya vamos a tener una intérprete políglota. Y entonces se va, por ejemplo, cuando llegan a Zempoala, con el cacique gordo, el famoso cacique gordo, que no es así, pero bueno, eso ya hablaremos después. Por ejemplo, él no es totonaco, él es nahua. Y la gente de Zempoala no era totonaca, era nahua. Al parecer Zempoala había sido años atrás devastado por los nahuas y había sido refundado por los nahuas. Era un enclave nahua en la costa, Zempoala. Entonces les cayó como anillo al dedo esta mujer, Malinali, porque por fin podían empezar a entablar comunicaciones con las grandes culturas, con las grandes reinos, como lo llamaba Cortés, de este lado. Y si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos varias imágenes donde aparece Malinali. Y esto es algo que no ve la gente normalmente. Si ustedes se fijan, siempre va a aparecer adelante de Cortés. Y no solo eso, tiene un tamaño mayor que el de Cortés. Eso, traducido en indígena o traducido en la cosmovisión mesoamericana, quiere decir que este personaje, esta mujer, es más importante que Hernán Cortés, es más importante que el varón. Tiene una importancia mayor. ¿Por qué? Y esto es súper fascinante. Estas son cuestiones de la historia que son fascinantes. Porque Malinali es la que permite que Cortés pueda ser integrado a la cultura mesoamericana. Porque Malinali es la que le va a dar voz a Cortés. Y recuerden que la voz, o el que habla, tiene muchísimo que ver con las cuestiones de gobierno en Mesoamérica. Por eso Tlatoani es una sustantivización de un verbo que es hablar. Tlatoani es el que habla. Oaxau, en maya, es una sustantivización del verbo gritar.
Ajá, entonces, ajau, puede traducirse como el que grita. Y si nosotros lo englobamos, pues quiere decir que el gobernante es el que tiene voz, el que tiene la palabra. En ese sentido, Cortés no tenía la palabra, nunca la tuvo. Quien la tenía era Malinali. Entonces, dentro de la concepción mesoamericana, se veía a Hernán Cortés y a Malinali como una entidad dual, una unidad dual, hombre-mujer, que aquí en Mesoamérica somos tan dados a dar estas dualidades tan interesantes. Y esta dualidad y esta entidad dual que veían los indígenas es lo que permite que estos españoles, que estos extranjeros puedan ser integrados a la sociedad, a las sociedades mesoamericanas. Tan es así que de los primeros regalos que va a recibir Hernán Cortés por parte de Moctezuma son las joyas de Quetzalcóatl. Y todos van a decir, ay, es para la sumisión, es porque se estaba rindiendo. No, cuando Moctezuma le está dando las joyas de Quetzalcóatl a Cortés, lo está integrando aún más a la cosmovisión mesoamericana porque lo está transformando en Quetzalcóatl. Ajá. Está transformando a esta entidad foránea, la está transformando en Quetzalcóatl al entregarle los emblemas de Quetzalcóatl. Y si la está transformando en Quetzalcóatl no es para someterse a esta entidad divina, porque recordemos que en Mesoamérica hombres y dioses tienen una condición de igualdad, son iguales. Ajá. Entonces no hay subordinación, hay diálogo, no hay sometimiento, hay entendimiento. Ajá. Una de las intenciones finales posiblemente de Moctezuma al convertir a Cortés en Quetzalcóatl posiblemente era no solo integrarlo a la sociedad mesoamericana, sino al final sacrificarlo, porque recordemos que muchas de estos relatos que tenemos de frailes y de personajes de los siglos XVI y XVII sobre todo, hablan de cómo los mesoamericanos sacrificaban a sus dioses, que eran personificados por entidades humanas. Entonces esto es muy posiblemente lo que quería hacer Moctezuma, porque recordemos que Moctezuma, que es otro de los personajes que ha sido valipuleado por nuestra historia, pues no era el personaje miedoso, tímido, supersticioso que la historia nos quiere hacer ver, porque en él, pues él es el chivo expiatorio de la derrota de los mexicas. Él es el culpable para la historia oficial, por eso se ha valipuleado este personaje. Pero si recordamos que Moctezuma era un guerrero de super élite. Él era el comandante, que es en náhuatl es Tlacoxcalcat, de los ejércitos de Ahuizotl. Y recordemos que cuando Ahuizotl fue gobernante, el imperio de los mexicas o el territorio de los mexicas es también cuando sufre una de las extensiones más grandes, empieza a expandir. Y si se expande fue gracias a las estrategias y al liderazgo de Moctezuma II, de Moctezuma Xocoyotzin, como es su nombre original. Entonces es muy importante ver que Moctezuma pues no era para nada un sometido, no era para nada un miedoso, era un gran guerrero. Y por ejemplo, en el episodio en el que supuestamente Cortés va a capturar a Moctezuma, después de que hubo un problema en Nautla con algunos pagos de tributo, y quieren ver cómo la superioridad española es tal que pueden encarcelar al propio Moctezuma dentro de la ciudad, pues esto es completamente falso. Lo que más bien pasó es que fue al revés. Moctezuma capturó a los españoles dentro de su ciudad. Ajá. Ahí los captura. Y para poderlos mantener ahí, Moctezuma acepta mudarse a las casas de Axayácatl. En todas las crónicas españolas, porque también hay que ver desde dónde se escribe, se refiere a un Moctezuma sometido y hasta en muchos casos con grilletes. Pero en muchos otros casos no, sino es un Moctezuma prácticamente libre que puede hacer lo que sea, sus emisarios pueden ir y venir del palacio. Entonces, más bien lo que hace Moctezuma para seguridad de su pueblo y de su gente es mantener a los españoles dentro de la ciudad, porque así los puede tener controlados. El problema fue que Moctezuma pensaba que los españoles, como seres humanos, traían el mismo paradigma mental que ellos, y viceversa.
Los españoles pensaban que estos otros seres humanos traían el mismo paradigma mental que ellos. Y pues eso fue lo que al final no se entendió. Pero pues Moctezuma no fue para nada un personaje tímido, timorato, miedoso, supersticioso. Era muy religioso, sí, como todos los gobernantes mexicas. Pero él tenía estrategias, él hizo cuestiones muy importantes que no han sido lo suficientemente valoradas por la historia oficial. Porque nuestra historia, acuérdense, se trata de encontrar en muchos casos culpables. No trata de analizar los hechos, como les he estado diciendo al principio, sino busca culpables o busca justicieros y pone determinadas fechas para eso. Ajá, y así no va la historia. Entonces Moctezuma es otro de estos personajes que tenemos que rescatar de esta historia. Ajá. Porque pues gracias a Moctezuma es que Cuitláhuac pudo salir y Cuitláhuac pudo organizar la salida de las huestes de Tenochtitlán y pudo poner a Cuauhtémoc y una serie de cuestiones que pues no vamos a tener tiempo de analizar aquí. Ajá. Pero es muy importante entender que los personajes, muchas veces estos personajes históricos pues no son como nos los pintan. Ajá. Otro hecho mítico, por ejemplo, la cuestión de la noche triste. Recordemos que ese episodio es una invención de Gómara, de Francisco López de Gómara, quien ahí por mediados del siglo XVI escribe sobre la conquista, pero pues yo no le creo a Gómara porque él nunca vino a América, él siempre estuvo ahí en España, por ejemplo. Entonces, todo lo que escribió Gómara sobre la conquista fue de oídas, de gente que vino a México y que se regresó a España, de cuando Cortés tuvo que ir a hacer sus juicios de residencia por allá. Entonces, todo fue de oídas. Él no tiene ninguna fuente de primera mano, digamos, para poder hablar de ello. De hecho, Bernal Díaz del Castillo, la edición de la verdadera conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que sale por ahí de mediados del siglo XVII, un poco antes, desmiente todo lo que dice Gómara, y pues es Gómara el que nos pone el episodio de la Noche Triste. Es Gómara el que pone el episodio de que Cortés, al ver perdidas la mayor parte de sus fuerzas, llora en un árbol que se ubica actualmente en el barrio de Popotla, aquí en la Ciudad de México, un árbol que pues ya está más muerto que vivo, pero pues es un episodio todavía muy recordado al hecho de que pues hubo festejos hace un par de días justamente ahí, hubo fuego nuevo, tambores, danzas, muchísima parafernalia para festejar estos 500 años, y pues ya hasta pusieron una plaquita ahí y ya es Noche Victoriosa. Y pues eso de Noche Triste o Noche Victoriosa, recordemos que también va a ser una cuestión de perspectiva, dependiendo desde dónde lo vayamos a escribir. Porque si algo tenemos de la cuestión de la conquista de los españoles, es que pues, no solo fueron españoles, el mínimo de las gentes que vinieron a conquistar aquí fueron españoles. La gran mayoría de conquistadores fueron indígenas, no españoles. No llegaron ni a 2000 españoles, sumando todo lo que traía Cortés y lo que se le sumó de Pánfilo de Narváez, no llegaban ni a 2000. Con una fuerza de 2000, pues no vas a acabar con los mexicas, evidentemente. Ajá. Entonces, los conquistadores, que se los atribuimos exclusivamente a los españoles, pues realmente no son los únicos conquistadores, sino que vamos a tener también dentro de esta conquista, como se puede ver en muchas imágenes de los siglos posteriores a este hecho, que también vamos a tener indígenas conquistadores. El mejor ejemplo de estas imágenes de indígenas conquistadores los podemos ver en Tlaxcala, en donde, por ejemplo, aquí vamos a tener señores de Tlaxcala de la segunda mitad del siglo XVI, que ya están completamente cristianizados, pero si nosotros vemos sus atuendos, pues se visten a la manera de los reyes, a manera de los gobernantes europeos. O sea, ahí tienen sus plumas porque pues, son símbolos de poder importante en Mesoamérica, entonces no lo van a dejar. Pero traen sus coronas, sus escudos, sus pantalones muy chistosos, sus medias. Entonces vemos cómo estos indígenas
no se están viendo a sí mismos como conquistados. Estos indígenas se están viendo como conquistadores. Y esta es una de las grandes cuestiones que tenemos que analizar de este México pluricultural. En este México no tenemos una sola conquista, porque no es sacar un conejo de la chistorra, de que ya cayó Tenochtitlán y automáticamente todos los pueblos indígenas hacen implosión. No, sino que en 1521, el 13 de agosto de 1521, lo único que cayó fue México Tenochtitlán y sus dos aliados más importantes, Tlacopan y Texcoco. Nada más. El resto de Mesoamérica seguía íntegro en muchísimas cuestiones. La conquista de Guatemala se da hasta 10, 15 años después. También en esas mismas fechas se va a dar la conquista del Mixtón hacia la zona del occidente de México. Después vamos a tener la conquista del norte, que nunca se concreta hasta la época de don Porfirio Díaz. Entonces vamos a tener que este México pues tiene muchas conquistas. Aunque solo celebremos una, o aunque solo rememoremos una, México está lleno de conquistas, porque este gran territorio se conquista de múltiples maneras, en múltiples periodos. Entonces tampoco tengamos en nuestra cabeza de que al momento de que cayó Tenochtitlán, pues ya se acabó todo lo demás, porque no fue así. Recordemos cómo llegan hasta mediados del siglo XVI a Oaxaca, hasta finales del XVI empiezan a llegar al norte, y el norte nunca fue domado completamente hasta don Porfirio, como les mencioné. Entonces no hay conquista, no hay una sola conquista, y no hay una sola forma de hacer conquista, aunque nosotros normalmente analizamos dos, la bélica y la religiosa. También vamos a ver cómo muchas cuestiones de los mismos indígenas tlaxcaltecas se van a imponer en otras zonas de Mesoamérica. Van a ser tlaxcaltecas los primeros pobladores de la zona de Santa Fe. También van a ser tlaxcaltecas pobladores, gente del Salvador, por eso de ahí se va a derivar una lengua que viene del náhuatl, que ya no se parece nada, pero viene de ahí, que es el pipil, que es una lengua que viene de los descendientes de los tlaxcaltecas que se quedaron en Centroamérica. Entonces, pues vamos a tener muchas conquistas. Y esa es una cuestión muy importante, o sea, no nos tenemos que ver como conquistados. Ese es uno de los grandes lastres que traemos de manera ideológica como mexicanos. Nos vemos como conquistados, cuando no fue así. Porque, como les mencioné, pues a los que conquistaron fueron a los mexicas, y ninguno de nosotros es mexica. Ya no, ya todos esos se murieron. Entonces, en estricto sentido, ninguno de nosotros fue conquistado en 1521, sino que más bien eso que nosotros vemos como la conquista es el inicio de una mezcla cultural que va a dar como resultado la nación mexicana que tenemos actualmente. Entonces, más que verlo como un hecho pavoroso, estrujante, trágico, pues más bien tenemos que verlo como lo que es, y es nuestro origen cultural. Si la conquista no se hubiera llevado a cabo, si los mexicas hubieran exterminado hace 500 años a los españoles, ninguno de nosotros estaría aquí ahorita. Ninguno. Entonces, como hijos de esa mezcla, como hijos de ese suceso histórico, pues tenemos que agradecerlo, por muy trágico que pueda sonar, pero también tenemos que analizar todas sus aristas, porque nosotros somos resultado de esa mezcla. Afortunadamente aquí hubo mezcla por estas cuestiones de Cortés que les mencioné. Aquí hubo mezcla y somos hijos de esa mezcla. Y como hijos de esa mezcla tenemos derecho a estos dos grandes legajos culturales, tanto a lo prehispánico como al europeo. Y nos tenemos que apropiar de los dos. No tenemos que sentirnos ni mexicas ni gachupines, porque no somos ni mexicas ni gachupines. Somos los dos culturalmente hablando. Entonces dejémonos de traumas, porque si nosotros vamos a Tlaxcala, los tlaxcaltecas no están para nada traumados, ellos están muy orgullosos de su historia y ellos se ven como conquistadores.
El trauma para ellos realmente no existe. Aquí tenemos, por ejemplo, a los 4 gobernantes de los 4 señoríos de Tlaxcala, ya evangelizados con sus nombres: don Vicente Huejolotzin, don Lorenzo Majaxicatzin, don Bartolomé Itztalpopoca y don Gonzalo, ahorita ya no puedo leer el otro. O, por ejemplo, durante todo el virreinato, también hubo muchísimos indígenas que de voluntad propia, pues se aliaron con los españoles para poder tener cargos importantes del gobierno, tener prestigio, tener poder, porque lo único que están haciendo los indígenas es seguir sus propias pautas culturales que tenían previa a la conquista, y lo único que está cambiando es el destinatario de esos patrones culturales. Recordemos que previo a la llegada de los españoles, pues los pueblos indígenas se sometían a entidades más importantes. Y ese sometimiento pues les garantizaba poder, les garantizaba seguridad religiosa, les garantizaba seguridad alimentaria. Cuando los pueblos eran rejegos, como en Chalco, pues ahí es cuando habían las guerras o los exterminios. Pero normalmente los pueblos se aliaban, y una de las formas más importantes de alianza pues era a través del matrimonio. Recordemos cómo los españoles, cuando llegan, lo primero que hacen los grandes caciques de Zempoala, Tlaxcala y ya posteriormente del centro de México, pues es ofrecer a sus hijas en casamiento con estos conquistadores. Y así se están vinculando a esta nueva entidad política, así como los toltecas se vinculan a teotihuacanos y los mexicas a los toltecas, pues estas culturas del posclásico se van a vincular a esta nueva entidad de poder representada por los españoles, y ellos, para eso es lo más normal del mundo. Ninguno de estos ni es traidor a la patria, como muchos piensan, así muchos ven a estos indígenas en sus trajes de españoles de la Orden de Santiago y dicen, ay, estos traidores, traicionan a su tierra, traicionan a su patria. No, no tenían ni idea ellos de estas concepciones. Ellos seguían haciendo lo que siempre hacían, que era aliarse con la entidad de poder, con la entidad política más importante de ese momento, adoptando los emblemas de esa entidad. Entonces aquí no hay traidores, simplemente hay gente que está siguiendo sus pautas culturales, y eso es algo que tenemos que respetar. No lo podemos andar juzgando así nada más. Y bueno, esa intervención, esa conquista, pues nos trajo una transformación de esto a esto, a la hermosa ciudad de los palacios de la que se hablaba a finales del siglo XIX, principios del XX, una ciudad que era muy chiquita. Realmente la Ciudad de México era muy, muy pequeña hasta finales del siglo XIX, ya es a principios del siglo XX cuando empieza a crecer exponencialmente, pero pues era una ciudad llena de magia, llena de contrastes, llena de edificios maravillosos que todavía podemos contemplar en el centro histórico, pero sobre todo pues era una ciudad contrastante, era una ciudad llena de mestizaje. Y ese contraste es lo que va a dar pie a otro de los grandes mitos de la historia de México, la famosa independencia. Siempre andamos festejando del 15 al 16 de septiembre el grito, y ahí la gente va a las plazas y grita ¡Viva México! Y que los cohetes y que las campanadas y todo esto, cuando otra vez piensan que la historia de México, de la independencia, pues es una cuestión lineal que va de Hidalgo a Guerrero, sin cambios, cuando no es así, sino que nos han enseñado básicamente solo una parte de la historia. En estricto sentido, nosotros deberíamos de estar festejando el fin de la independencia, no el origen de la independencia, no el inicio, porque ni siquiera lo que nosotros consideramos el inicio de la independencia es el inicio de la independencia. ¿Quiénes son los que originan el movimiento de independencia? Bueno, básicamente vamos a tener ahí a 3 personajes importantes que van a ser los iniciadores del movimiento, que son el cura Hidalgo, Ignacio Allende y los hermanos Aldama. Y todos, ¡ay, sí, qué bonito! ¡Viva Aldama! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! Morelos. ¿Pero quiénes eran estos fulanos? Hidalgo,
Allende y los Aldama eran criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de españoles nacidos, crecidos y nutridos en Nueva España. Esos eran los criollos, hijos de españoles. No eran mestizos, que es el hijo de español e indígena. Tampoco eran mulatos, que es el hijo de español y negro, y etcétera. Ajá. No, eran criollos. Ajá. Entonces, dentro de la pirámide social del virreinato, era el segundo escalafón en importancia, después de los peninsulares, que eran los que habían nacido en España y habían venido acá a México a tener los cargos más importantes en el gobierno. Entonces, en un primer momento, lo que nosotros llamamos como independencia no es realmente una independencia, sino más bien lo que quieren estos criollos es sustituir a los peninsulares, porque ellos ya empezaban a desarrollar una idea de nacionalismo. Y si ellos habían ya nacido aquí, pues tenían más derecho de gobernar aquí que los que no habían nacido aquí. Entonces, un primer momento de la famosa independencia era básicamente la sustitución de las élites peninsulares por élites criollas. Y aunque todo el mundo cree que refiere que se está repitiendo el grito del cura Hidalgo, siempre omiten la parte que está escrita en muchas referencias de ese momento histórico, en la que el cura Hidalgo dice: viva Fernando VII. Porque de un primer momento, estos criollos no querían separarse de España. Lo que querían era que España y Nueva España fueran naciones hermanas, estuvieran al mismo nivel, capitaneadas por el rey Fernando VII. Entonces nos han dado a tole con el dedo, porque estos primeros iniciadores de la supuesta independencia realmente no se querían independizar. Querían ellos nada más sustituir a la élite en el poder. Y para eso se van a valer de un supuesto discurso independentista que va a atraer a las otras clases sociales como mestizos, mulatos y todas las demás castas, que no iban a ser tomadas para nada en cuenta en caso de que este movimiento fructificara. Después llega la segunda parte del movimiento. Cuando matan a estos primeros 4 criollos, van a tomar ahora el mando Ignacio López Rayón y José María Morelos. Ignacio López Rayón pues va a seguir un poco la ideología de los criollos, porque él también es criollo, de tener una semi-independencia de España, ser una región semiautónoma, pero todavía bajo el gobierno de Fernando VII. Es hasta que Morelos publica sus sentimientos de la nación, hasta ese momento es cuando finalmente, ahora sí, se concibe una independencia en el sentido en el que nosotros la tenemos en nuestra mente. Hasta Morelos. Antes de Morelos era una falsa independencia, por llamarle de alguna forma. No era una independencia. La independencia en estricto sentido empieza con el Congreso de Chilpancingo y la publicación de los sentimientos de la nación. Ahí es donde va a empezar de manera formal la independencia. Lo de antes eran patadas de ahogado, de un régimen que ya no se podía sostener. Entonces Morelos en ese caso pues era también un visionario. Y tiene mucho sentido porque a partir de este momento, a partir de que Morelos le quita el mando a López Rayón, lo cual no le gusta mucho a López Rayón, vamos a ver que los que liderean este movimiento ahora sí de independencia ya son mestizos, ya no son criollos, ya son mestizos que van a ayudarse de algunos criollos y en casos raros, como en el caso de Abasolo, pues de algunos peninsulares también. Pero a partir de los sentimientos de la nación, la lucha armada ya ahora sí se vuelve un movimiento de independencia comandado por el grueso de la población mexicana que era conformada básicamente por mestizos.
Entonces ese es otro de los grandes mitos de nuestra historia. Nos han vendido una independencia que no es completamente independiente, al menos en su primer momento. Entonces también tenemos que tener pensado esto porque, pues obviamente esto está siguiendo fines políticos, tintes políticos que, pues en muchos casos desconocemos o en muchos casos nada más nos hacemos mensos y queremos desconocer, pero que sabemos muy bien que están ahí atrás. Y bueno, otro personaje que ha sido muy vilipendiado, don Agustín de Iturbide, primer emperador de México, y pues se le ha vilipendiado mucho y no se le ha reconocido, al menos a nivel general, que fue gracias a Iturbide que se detuvo la guerra. No fue gracias a Guerrero, fue gracias a Iturbide que sirvió como mediador entre este grueso de la población, comandada por Guerrero, que fue de los últimos líderes de este movimiento de independencia, y los criollos y peninsulares que ostentaban el poder. Iturbide era criollo también, era un criollo, y era el comandante en jefe de las fuerzas realistas en el último, en los últimos momentos, en los últimos años del movimiento independentista. Y él también como visionario, pues vio más bien en la mediación una forma de salir victorioso de todo este movimiento que nunca iba a acabar, porque ya el movimiento en la época de Vicente de Guerrero básicamente era una guerra de guerrillas y esto nunca iba a acabar. Entonces, pues mejor ponerle fin por lo sano. Iturbide vio en esto una oportunidad y hace acuerdos con peninsulares y con mestizos para poder llegar a la conclusión de la independencia por allá de 1821. Ajá. Si no hubiera sido por Iturbide, pues igual y todavía seguiríamos agarrándonos del chongo. Entonces tenemos que también ver estas cuestiones en su justa dimensión. Iturbide también es el primero que va a inculcar una idea de nacionalismo mexicano, a pesar de que él es criollo, no importa, él ya se siente mexicano. Recordemos que es el primero que va a instituir la banda tricolor, porque él es el que se inventa este símbolo. Él se inventa esta barra, esta banda de 3 colores. Entonces es el primero que la va a utilizar. El problema con Iturbide fue que utilizó el modelo de gobierno que se supone queríamos dejar atrás, que es el estilo monárquico, el estilo de gobierno monárquico, porque muchos de los últimos independentistas de Morelos en adelante estuvieron muy influenciados por las ideas de la Revolución Francesa. Entonces, todos estos personajes pues, pensaban más bien en una república y no tanto en un imperio. Entonces, cuando Iturbide sube al poder y se nombra emperador, pues ahí como que dijeron, bueno, ¿qué? Salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Saludos a nuestros colegas de Guatemala si nos andan viendo algunos. Y ese fue el gran problema de Iturbide, la forma en la cual quiso volver a gobernar, quiso gobernar este país. Si se hubiera puesto como presidente republicano, igual y otro gallo le hubiera cantado. Pero pues también tenemos que juzgar las cosas por su justa medida. Estamos en un momento histórico en donde ambas formas de gobierno son válidas, tanto la república como la monarquía. Y nosotros pues veníamos de un virreinato que se parece más a una monarquía. Los sistemas y las estructuras sociales y políticas estaban más diseñadas a la forma de una monarquía. Entonces Iturbide, para simplificar, pues dijo pues que sea monarquía. El problema pues es que no le gustó a los aliados mestizos con los cuales pactó ahí en Acatempan y pues lo deponen a los pocos años. Aunque le debemos a Iturbide, por ejemplo, la concepción de lo que es el Museo Nacional. Fue Iturbide el primero en tener esta concepción del Museo Nacional, que no se va a poder realizar, no se va a poder llevar a los hechos hasta hasta el gobierno, bueno, hasta la rectoría de Lucas Alamán en la Secretaría de Educación. Ajá, pero el concepto original de un museo de arqueología, de un museo de antigüedades, porque así le llamaban, pues es básicamente de Iturbide. Entonces, muchísimas cuestiones que tenemos actualmente, pues las debemos también a estas ideas que tuvo
Iturbide, y como también siguiéndonos con estos personajes, otro de los grandes personajes vapuleados, pues es Maximiliano de Habsburgo. Este sí, pues ya no tenía ni cómo. El problema que tuvo Maximiliano, pues es haber sido de Austria. Ese fue su problema. Porque recordemos que en la época en la que llega Maximiliano, pues es cuando vamos a tener ahora sí el nacimiento del nacionalismo mexicano. Un nacionalismo muy fuerte, un nacionalismo muy encarnecido, que reniega de lo extranjero. Entonces, ¿cómo nos va a venir a gobernar un extranjero? Ese fue uno de los grandes problemas que tuvimos aquí. Recordemos que Maximiliano fue traído con engaños también. ¿no? Fue traído con engaños del grupo conservador, que todavía aspiraban a una monarquía. Eso, pues prácticamente fueron aspiraciones durante gran parte del siglo XIX, regresar a una monarquía. Entonces estos conservadores engañan a Maximiliano y pues ahora sí que con engaños lo llevan a México y pues se da toda esta cuestión de los episodios con Juárez, las cuestiones de Cerro de las Campanas, etcétera. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que no le agradecemos a Maximiliano, por ejemplo, fue él el primer encargado del embellecimiento de la ciudad. Nadie se había preocupado por embellecer la ciudad que ya se estaba cayendo, desde la ciudad virreinal, ya se estaba cayendo. Entonces es Maximiliano el primero en poner en práctica un plan de embellecimiento de la ciudad que va a ser concretado hasta la época de don Porfirio Díaz, pero pues va a empezar en la época de Maximiliano. Maximiliano también va a ser un personaje mucho más adelantado a lo que esperaban los conservadores. Maximiliano va a crear una serie de edictos que son muy adelantados a su tiempo y que desafortunadamente Benito Juárez ya no continuó, porque también vamos a empezar con esta idea de que pues no vamos a tomar, por buenas, y esto es algo que siempre nos ha pesado en la historia de México, por buenas que sean las ideas, si son del enemigo, no las podemos tomar, porque entonces nos volveríamos como ellos. Esa es una de las falacias más grandes que hemos seguido en esta historia de México. Entonces muchos de esos buenos y grandes planes que han formulado personajes que no han podido figurar en nuestra historia, pues no han tenido una continuidad precisamente por venir de quienes vienen. Y Maximiliano es uno de estos grandes ejemplos. Maximiliano, él por edicto, empieza a hacer las traducciones de muchos elementos políticos a la lengua náhuatl. Es con Maximiliano cuando las élites nuevamente vuelven a mirar hacia esta lengua que ya estaba prácticamente perdida después de 300 años de virreinato. Entonces, Maximiliano empieza con los edictos en náhuatl. También continúa con la idea de Iturbide de la creación del Museo de Antigüedades, pero tampoco se logra gestar. Embellece el castillo de Chapultepec. Tiene una serie de ideas bastante buenas, bastante progresistas, que pues también su corto periodo en el gobierno no le permiten gestarse, además de que estuvo en eterno pleito durante toda su estadía aquí con Benito Juárez, quien al restaurar la República, pues prácticamente de un plumazo elimina todas estas nuevas prerrogativas que había instaurado Maximiliano, por buenas que fueran. Entonces también es otro personaje vapuleado por nuestra historia. Él sufrió la desgracia de que llegó en el momento en el que el nacionalismo en México ya había eclosionado y pues era un nacionalismo muy, muy ferviente, pero pues tuvo grandes aciertos que también tenemos que reconocer en algún momento. La otra cara de la moneda, pues es don Benito Juárez. Recordemos que ahorita pues es uno de los personajes principales y favoritos del gobierno actual, junto con Madero. Y pues ahorita de Benito Juárez pues solo vemos lo bueno, o supuestamente lo bueno. Y siendo estrictos, por ejemplo, el único acierto que tuvo Benito Juárez como gobernante fue una de sus leyes de reforma, solo una, aquella que establecía la separación de la iglesia y del Estado. Es el único acierto que tiene Benito Juárez.
Todo lo demás, medianamente aceptable. Pero nadie se pone a pensar, pues, todos los vericuetos y tranzas que hizo Benito Juárez, el servilismo que empezó a tener hacia los Estados Unidos. Él fue el que empezó con estas actitudes serviles de los presidentes mexicanos hacia los gringos. Tampoco se le tacha o tampoco se le juzga por su intento de vender toda la península de Yucatán a los Estados Unidos. Entonces, pues también don Benito Juárez es un personaje de contrastes, es un personaje de claroscuros, que si no se hubiera enfermado y no se hubiera muerto de la enfermedad, pues le pasa lo mismo que Porfirio Díaz. Se perpetúa en el poder, pero pues eso no pasó y pues lo vino a sustituir Porfirio Díaz, que hoy celebramos 105 años de su fallecimiento, ya tenemos que regresarlo. Y pues bueno, es otro de estos grandes personajes vapuleados por nuestra historia, porque pues de Porfirio Díaz solo se destacan sus errores dentro de su mandato, que fue muy largo, 31 años de gobierno, y solo se destacan sus errores en los campos sociales, en los campos de justicia, en los campos de igualdad. Ahí sí se habla mucho de Porfirio Díaz, pero de Porfirio Díaz no se habla de todo lo que hizo por este país. Hasta el momento en el que llega Porfirio Díaz al poder, es durante su gestión que finalmente México se vuelve un país pacífico, finalmente. Ni durante todo el virreinato México o Nueva España fue pacífica. Siempre hubo problemas con grupos indígenas, mestizos, criollos al final del periodo virreinal. Y siempre hubo guerras civiles o guerras extranjeras. Pero es hasta que llega Porfirio Díaz que hay finalmente una pacificación del país. Finalmente el país puede vivir en paz y con la pacificación va a llegar el progreso. No puede haber progreso si no hay pacificación. Entonces también en el gobierno de Porfirio Díaz, pues es cuando van a llegar la gran cantidad de red de caminos, la red ferroviaria, va a llegar la luz, va a llegar el drenaje profundo, el fonógrafo, va a llegar el telégrafo, van a llegar una serie de cuestiones de modernidades que van a posicionar a México durante el gobierno de Porfirio Díaz como una potencia mundial, cosa que no nos ha vuelto a pasar en la historia. Durante la época de Porfirio Díaz, el dólar y el peso estaban a la par. No había forma de que el dólar le pudiera ganar al peso con toda esta progreso y bonanza económica que existió durante el gobierno de Porfirio Díaz, pero que desafortunadamente pues no fue bien repartida entre todos los estratos sociales, sino que, como todos sabemos, pues Porfirio Díaz benefició a solo unos pocos, a solo unos cuantos, a un estrato muy específico de la sociedad mexicana, olvidándose del resto. Y eso fue acrecentándose a lo largo de sus 31 años de gobierno, hasta que al final, pues llega Francisco I. Madero. Y Madero hizo lo mismo que López Obrador hace 2 años. Madero encauzó todo el enojo que tenía el pueblo hacia el régimen porfirista, el grueso del pueblo, no las élites, sino el grueso del pueblo, los encausa y pues logra desatar este movimiento armado que conocemos como la Revolución Mexicana. Lo que no nos han contado es que la Revolución Mexicana termina con la muerte de Madero. Es decir, duró bien poquito la Revolución Mexicana. Gracias a que pues vuelven otra vez los subterfugios de los gringos a México. Y eso es algo que todavía no le agradecemos a Porfirio Díaz. Por algo él dijo tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, si hacemos análisis de, por ejemplo, de las concesiones extranjeras que se hicieron, Porfirio Díaz privilegió a las grandes empresas europeas, francesas, alemanas, inglesas sobre todo, y no a las gringas, porque sabía del peligro que nos acechaba del norte. Entonces Porfirio Díaz no tuvo nada de apertura con los gringos, y por ahí iba Madero, porque Madero también iba a tener más contacto con la cuestión europea, de no haber sido por el fraude electoral,
que obliga a Madero a refugiarse en Estados Unidos para promulgar el Plan de San Luis y a buscar un poco de apoyo del gobierno gringo. Lo que no veía Madero, al parecer, es que pues este gobierno gringo desde épocas muy tempranas es un gobierno traicionero. Entonces, si le conviene, te apoya hasta donde le conviene. Entonces, muy rápido los gringos se desencantaron de Madero. Ajá, y utilizaron a su embajador Wilson, que es el que tenemos ahí en la foto, para, como aquí yo creo que fue el primer golpe de estado de los gringos en América Latina, y fue un golpe de estado orquestado por la embajada gringa en México, en el que se utilizó a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que era uno de los generales porfiristas de más alto rango, al cual Madero pues le tuvo confianza, pero pues se vendió, como Pinochet, por ejemplo, allá en Chile, se vendió a los intereses gringos y dio un golpe de estado. Y si me apuran tantito, es el primer golpe de estado en América Latina orquestado por los malditos gringos. Y este golpe de estado pues va a derivar en el término intempestivo de este proyecto social que se llamó Revolución Mexicana. Y a partir de ahí, lo que vamos a tener es básicamente una guerrilla. No vamos a tener ya un movimiento uniforme o parejo como se estaba estableciendo al principio bajo el liderazgo de Madero, sino que vamos a tener ya lo que nuestra historia gubernamental le puso, para ponerle nombres bonitos, caudillismos. Ajá. Pero si nosotros los traducimos a lenguaje actual, son guerrilleros. Entonces, básicamente lo que vamos a tener después de la muerte de Madero va a ser una serie de guerrillas, una serie de guerrilleros o caudillos, como les llaman políticamente correcto a estos individuos, que pues van a luchar por sus propios fines. Ya no va a haber una agenda global o una agenda nacional como tenía pensado Madero, sino que cada uno de estos caudillos pues va a tirarle hacia su molino. Ajá. Por eso es que entre ellos pues se van a andar matando y vamos a andar que pues primero son bien cuates y ya después me estorbas y pues yo te mato a ti y después yo te mato acá y pues vamos a ver cómo primero matan a Zapata, después a Villa, después Obregón manda a matar a Carranza. No, es un relajo. Ajá. Entonces, esta serie de caudillismos, esta serie de guerrillas que nos la vendieron como la Revolución Mexicana, ha sido el gran traste de este país. Ha sido uno de estos elementos históricos que no hemos podido superar todavía, porque en estricto sentido seguimos en la Revolución Mexicana, porque no se han cumplido los fines de la revolución. Seguimos en ella. Ajá. No hemos terminado. Lo que nos hicieron más bien, lo que nos quisieron vender a nivel de historia oficial, pues es más bien una revolución de caudillos que resultaron en un aparato político, institucional, que lo único que hizo fue copiar el modelo del porfiriato, nada más que con distintas caras. Y lo que pasó con este movimiento post-revolucionario de caudillismo, de guerrilla, es institucionalizar la dictadura. Eso fue lo que pasó. Se institucionaliza la dictadura, ajá, y es cuando también van a empezar los fraudes electorales. Y el primer gran fraude electoral, recordemos, es no solo el de Porfirio Díaz, después de ese, ya en la época postrevolucionaria, pues fue el fraude electoral entre el candidato de Plutarco Elías Calles, que era Pascual Ortiz Rubio, con José Vasconcelos. Fue el primer gran fraude electoral, en donde pues se dio a entender, y el que no entendió, pues pobre, donde se dio a entender de que aquí no iba a haber democracia, sino que esa democracia iba a estar aparentada por un sistema institucional, ajá, de arreglos políticos en lo oscurito, que se institucionaliza y primero se llama PNR, después PRN y pues acaba como PRI, y pues ya sabemos el resto de la historia. Entonces, con eso termino la plática.
No sin antes hacer comercial de que voy a abrir este curso. Este curso es ahorita un curso general, es un curso público sobre la conquista de México. Es un curso de 20 horas sobre la conquista de México. Y si hay suficiente quórum de guías que no han tomado todavía cursos virtuales, porque recuerden que ICTUR solo va a validar 40 horas de curso, no va a validar más. Y si tomaste los cursos virtuales de la Universidad de Guanajuato, pues ya no te cuentan los demás, solo te pueden contar 40 horas. Entonces, los que no hayan hecho cursos, si están interesados, por favor, ahí comuníquense al WhatsApp que está en la parte de abajo del cartel, porque dependiendo del quórum, es si yo pido a Lictur el folio para que este curso sea válido también para guías. Entonces, si hay guías que no han hecho curso y están interesados, pues, pues a sus órdenes. Por lo demás, pues yo les agradezco mucho, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, adelante, yo estoy feliz ahí de responderles. Muchísimas gracias por su atención. Sí, muy bien, maestro, pues muchísimas gracias, un aplauso que te llegue hasta donde estás, muy buena exposición, la verdad te agradezco. Hay una pregunta de una compañera que si puedes compartir alguna bibliografía de la exposición que estabas dando. Y tenemos más preguntas, vamos a dar 3 preguntas, maestro, para los colegas que se conectaron pues bien temprano, ¿verdad? Y que tienen una pregunta. Claro que sí. La bibliografía la puedes escribir en el chat, maestro, cuando te sea posible. Sí, la escribimos en el chat. Ok, y pregunta si se ha logrado ubicar geográficamente a la legendaria Aztlán. Pregunta Julio Díaz. Hola, Julio. No, Aztlán no se ha podido ubicar geográficamente y lo más probable es que nunca lo ubiquemos, porque Aztlán, más que un lugar geográfico, remite a un lugar mítico. Y algo que no nos enseñan al momento de analizar las culturas prehispánicas es que las culturas prehispánicas, a diferencia de las culturas de Occidente, mezclan el mito con la historia. Entonces es lo que se llama mito-historia dentro de términos estrictos. Eso es lo que vamos a tener para nuestras culturas prehispánicas. Y es difícil, si no es que imposible, separar ese mito de la parte histórica. Y no solo es imposible, sino es innecesario, es infructuoso, porque así no la conciben estas personas. ¿Ajá? Entonces tenemos que entender que las culturas antiguas de Mesoamérica concebían la historia como una mezcla de lo que nosotros actualmente concebimos como historia y mito, y no son separables. Entonces, ese lugar de Aztlán es un lugar mítico, pero como lugar mítico puede ser representado en el mundo geográfico. Y una cosa interesante es que su ubicación no tiene que ser fija, sino que posiblemente podríamos tener un edificio, un monumento en la misma Tenochtitlán que simbolizara Aztlán, y a nivel simbólico ese era Aztlán. Ajá. No teníamos que irnos hasta Nayarit o más al norte a buscar un Aztlán, cuando lo podemos hacer enfrente de nuestros templos. Pero eso solo lo podemos entender si analizamos que la historia de los pueblos mesoamericanos se concibe como una mezcla entre mito e historia. Si no, nada más nos vamos a confundir y los vamos a tachar de gente borracha. Muy bien, maestro. Pues la otra pregunta que tenemos es de Carla del Monte. Esta la sacamos de Facebook, porque tenemos mucha audiencia en Facebook también. Dice, ¿cómo explicaría el colapso de Teotihuacán? Bueno, el colapso de Teotihuacán es un elemento multifactorial. No se debe solo a una situación en concreto, sino que más bien es una acumulación de factores. Entre los más importantes tenemos los siguientes. Hacia aproximadamente el año 500 después de Cristo, es cuando, después de un cambio climático que está registrado en la zona norte de Mesoamérica, donde hubo una desertificación del entorno, muchas de esas culturas que se ubicaban en esa zona que se desertificó, a partir del año 500 después de Cristo, empiezan a migrar hacia el sur. Empiezan a migrar para buscar sitios más húmedos, más templados, donde sembrar.
Ujú. Esa desertificación, pues no nada más afecta a esa franja norteña, sino que también va a afectar el resto de la zona mesoamericana. Entonces, la zona de Teotihuacán, que hacia el año 500 era una zona más húmeda, era una zona de bosque, de pino, de encino, de oyameles, también se va a empezar a desertificar. Y si a eso le sumamos que empiezan a llegar gentes de la zona norte, pues poco a poco Teotihuacán va a colapsar de adentro hacia afuera porque se va a ver impedida de producir los elementos mínimos que requiere su sociedad para poder subsistir. Y básicamente nos vamos a enfocar en elementos alimenticios, porque empieza a llegar muchísima más gente que normalmente no estaba habitando ahí en la zona de Teotihuacán, y al mismo tiempo también Teotihuacán se está desertificando, tanto por acción humana como climática. Entonces ya no va a rendir igual el maíz, ya no van a rendir igual las chinampas, ya no van a rendir igual las milpas, y va a haber un déficit alimenticio que al mediano plazo, porque para esto no se necesita que pase mucho tiempo, que al mediano plazo pues va a causar la ira de la gente y la posterior sublevación de estas personas, que es lo que va a hacer que colapse el sistema teotihuacano. El sistema teotihuacano hace una implosión de adentro hacia afuera. No fue ni invadida, no fue conquistada, no. La misma sociedad teotihuacana, ante la carencia de los elementos básicos de su subsistencia tradicional, implosiona. Pero no es de que se mueran todos los teotihuacanos. Los teotihuacanos pues van a salir de ahí, estas élites teotihuacanas van a migrar a otros sitios, y esos sitios, cuando llegan estas élites teotihuacanas, pues van a tener un desarrollo también muy importante. Entonces, las causas de las caídas de la ciudad de Teotihuacán, pues es un elemento multifactorial que todavía seguimos estudiando a nivel académico. Muy bien, maestro, pues por todo lo demás son muchas felicitaciones por tu charla y por todo lo que nos has iluminado el día de hoy con tus conocimientos. Y finalmente hay una pregunta que me hace ¿fue determinante la epidemia de viruela que trajo el esclavo de raza negra a México para la derrota de Tenochtitlán? Sí, fue uno de estos puntos de inflexión históricos, porque en la historia vamos a tener eventos que se llaman puntos de inflexión. Y esos puntos de inflexión son los que van a hacer que si hubiera sido de otro modo, pues la historia no sería como la conocemos actualmente. La viruela, pues fue uno de estos daños colaterales que trajo la conquista. Evidentemente los españoles pues no sabían de la existencia de esta enfermedad en sentido científico. Nada más la sabían de ella en sentido práctico porque la sufrían. Muchos morían, pero pues otros ya habían adquirido resistencia porque es una enfermedad antigua en Europa. En cambio, en Nuevo Mundo es una enfermedad nueva, los indígenas no tienen anticuerpos para esta enfermedad, entonces se da una mortandad enorme. Tenemos estudios que indican que pues desde la llegada de este personaje que traía la viruela, porque la viruela llegó con Pánfilo de Narváez, y no solo era un negrito, sino que también ya había algunos indígenas y algunos mestizos, porque recuerden que los españoles ya estaban en Cuba desde muchísimos años antes. Entonces ya Pánfilo de Narváez trajo gente enferma, no solo al negrito, había más enfermos. Y eso hizo que se diseminara rápidamente la enfermedad. Entonces, de no haber sido por la viruela, por ejemplo, las fuerzas mexicas que pudo juntar Cuitláhuac no hubieran sido diezmadas. Y es muy posible que pues no se hubiera llevado a cabo la conquista. Porque como, bueno, vamos a ver en el curso, quienes se animen, pues vamos a ver que hay una reorganización después de la famosa Noche Triste, después de la derrota de Cortés, de la salida de Tenochtitlán, hay una reorganización que hace que la Triple Alianza encabezada por los mexicas, pues se empodere de una forma que le podía haber hecho frente a la mezcla entre tlaxcaltecas y españoles. El problema aquí fue la viruela, porque Cortés metió la viruela a Tenochtitlán el día de San Juan, el 24 de junio, que es cuando regresa de la excursión contra Pánfilo de Narváez. Él regresa el 24 de junio a Tenochtitlán, y cuando mete a sus huestes a Tenochtitlán, pues mete la viruela. Entonces eso también va a diezmar muchísimo la capacidad bélica de los mexicas. Para empezar, pues mata al gran general Cuitláhuac,
a los 80 días de haberse coronado como Tlatoani. Entonces es la primer gran pérdida de los mexicas a partir de la viruela. Fue un daño colateral, pero sin la viruela es posiblemente que la historia sí hubiera sido distinta. Igual sin la Marina, ¿eh? Si al cacique Tapscop no se le hubiera ocurrido darle a Malinal y le hubiera dado cualquier otra indígena que no hubiera hablado náhuatl, la historia hubiera sido muy distinta también, porque no hubiera habido forma de introducir a estos españoles a la sociedad hegemónica mexica que existía en esa época. Entonces, pues vamos a ver que pues estamos aquí muchas veces de suerte, ajá, porque pasaron muchísimas cosas que de no haber sido así, ninguno de nosotros estaría ahorita platicando. ¿Alguien más? Creo que hasta el momento, por aquí tengo una final, dice, ¿cómo toma la corona el movimiento de los criollos que prácticamente se sale de control y termina en la independencia? Pues los españoles estaban más ocupados tratando de impedir la invasión de Francia, porque recordemos que es en esa época cuando Francia invade España y se pone en lugar de Fernando VII al famoso José Napoleón, a Pepe Botella, porque era bien borracho, al menos la historia, que era hermano de Napoleón y se pone como gobernante en España. Entonces, ese punto de inflexión es el que van a aprovechar los criollos en Nueva España para levantarse contra el régimen virreinal que estaba debilitado por la misma salida del rey de España. No obstante, Ajá, ya ellos éramos estaban independientes. esperando la restitución del rey. Pero mientras el rey se restituía, pues se cambiaban aquí las élites gobernantes y se regresaba a los peninsulares a España y los criollos tomaban el poder aquí, pero pues eso no pasó. Muy bien, maestro. Oye, qué delicia y qué deleite estar escuchando todo lo que sabes. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación, Arturo. La verdad, para mí, cuando me dijiste que sí, me puse muy contenta porque sé que este tema a mis colegas guías les interesa muchísimo. Les encargo, mis queridos amigos, que tomen muy bien nota de esto último que el maestro Arturo puso, donde está su WhatsApp, para cualquier otra pregunta que tengan, comentario, invitación a cenar, sugerencia. No es cierto. Todas sus órdenes. Está a sus órdenes el maestro. Dado que el tiempo, pues sí, ya se nos fue, ya estamos a 20 minutos fuera del tiempo que hemos concretado con el maestro, y para no quitarle tampoco mucho tiempo a él, pues así lo dejaremos por esta noche. Fue muy interesante, nos vamos, yo tomé muchas notas y muchas reflexiones que tengo que hacer. Me voy muy feliz por saber de tu punto de vista, pues que lo que yo siempre había pensado era que Morelos fue el verdadero independentista, el verdadero configurador de la República. Y por ahí mis purépechas, pues que también no se dejaron conquistar tampoco a la primera. Y estoy muy feliz por tu exposición, Arturo, muchas gracias. Agradezco la asistencia también de todos los colegas que se conectaron desde Acapulco, desde Arequipa, Perú, desde Bolivia, de Campeche y de Michoacán, de Sonora, de muchas partes de la República Mexicana que estuvieron esta tarde con nosotros. Y les agradezco todo el interés porque la sala se mantuvo llena, maestro, hasta el tope. Y también en el Facebook está la transmisión muy bien acogida, muy bien, y por ahí va a quedar colgada en el Facebook de guías certificados de México, guías de turistas certificados de México, porque hay que les quiero aclarar que es guías de turistas certificados de México, donde está la charla del maestro, y en Agiturmex, y también en Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías. Y por ahí también en mi Facebook personal, que ya todo el mundo lo tiene, creo, los que estamos aquí. Muchas gracias, buenas noches, descansen, maestro, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en Morelia. Muchas gracias, nos vemos en Morelia. Sí, hasta la vista. Reflexionemos nuestra historia y aprendamos de ella, chicos. Sí, para eso es muy bien. Excelente, muchas gracias. Hasta luego a la gente del Politécnico también, Dani, mi super anfitrión, Ivonne y Elena Quintero, que anda por ahí, que estuvo muy atenta a la charla. A todos mis colegas de Morelia, Alicia, Alfredo Aviña de Mazatlán, Rosy, hasta la vista, Rosy, Victoria Chin, Mario Hernández, que ese señor, ¡ay, nunca falta Mario! Hasta luego, Mario. Por ahí manda, vi porque había alguna pregunta más adelante, pero ya no las pude capturar. Por favor, envíenselas al maestro, él es una persona muy accesible y estoy segura que les contestará sus preguntas.
Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Delia, Descansen. Gloria, Luis Enrique de Guadalajara. Muy bueno tu comentario, amigo, tienes razón. Todos nuestros personajes tienen un lado oscuro y un lado de luz, y es importante conocer ambas partes para generar un criterio. Hasta luego, Alfredito Iglesias, Iriam, Alma Rosa, Gloria. Félix Manuel. Hasta la próxima. Francisco Domínguez de Acapulco. Muchas gracias, Mayra, Aline, Abraham Ibarra. Vaya, Abrancito, qué gusto verte. Lori Jones, la Mac no sé de quién. Y hasta luego. Los espero en la siguiente. La semana que entra les avisaremos con tiempo. Que estén muy bien. Bonita tarde. Bonita tarde, maestro. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Sí, igualmente.